Buen día a todos. Bueno, en este contexto en el cual hay una gran preocupación pública por lo que está ocurriendo sobre el coronavirus en todo nuestro país y en todo el mundo, en ITESO también hemos decidido, además de tratar ese tema por diversos medios, de darle vida a otros temas que nos parecen relevantes, que salgan a la luz pública, que se hable de ellos, que se comente de ellos. Y consideramos que uno de mucha importancia son las explosiones del 22 de abril de 1992, pues estamos en el contexto del 28 aniversario del 22 de abril y que merece esta situación, merece lo que ocurrió, algún tipo de debate, que haya información para la gente que desee enterarse. Queremos vincular a la gente a que sepa lo que ocurrió y a que sepa lo que ocurre hoy en torno a ese tema. Y por lo tanto, hemos decidido en el ITESO armar una mesa con personas, con académicos, con gente que ha estado conectada, que hemos estado conectados desde diversas perspectivas con la temática, para platicarles sobre el tema, pensando en esos 28 años que han pasado, ¿no? Entonces, para abrir boca sobre este tema, vamos a brindarle la palabra a Alejandra Shanik, que es sumamente reconocida por su trabajo periodístico de muchos años, pero uno en particular fue sobre el 22 de abril, por el cual ganó el Premio Nacional de Periodismo en nuestro país, y gracias a esa carrera prolífica también el Pulitzer en el año 2013. Entonces me gustaría darle la palabra a ella para que inicie con su experiencia sobre el tema. Adelante, Alejandra. Estos días de confinamiento que estamos viviendo ahora, que han simbrado la vida en Guadalajara y también la vida, bueno, del planeta completo, tiene un hermano muy chiquito de 1992, que fue otro día que cambió la vida de todos nosotros y de la comunidad. Yo entonces era una reportera en mis 20, tenía 22, 24 años, no recuerdo, y todo empezó en un día como normal, como empezó también esta otra crisis con el coronavirus. Es un día que la gente de un sector de la ciudad, de la zona del sector de Independencia, el Analco, empezaron a reportar olores de gasolina en el drenaje. Hacía muchísimo calor, era un día de Semana Santa, creo que, digo, ahorita estamos en esos calores, los podemos recoger bien. Y en toda la radio, en todos los, todo el día, el run run eran los olores a gasolina. Yo trabajaba en un periódico, Siglo XXI, y nos dimos la tarea de ir en la tarde a ver qué habían resuelto las autoridades con el tema de los olores a gasolina, porque continuaban. Lo que hicimos en el periódico fue acompañar a un grupo de técnicos, iban bomberos, iba protección civil, tratando de dilucidar qué explicaba cuál era la explicación y el origen para estos olores a gasolina. En ese tiempo, en ese momento, creo que no había una sensación de riesgo, más bien como de molestia. Imagínense todo un día de olor a gasolina, además del calor, un olor a gasolina, dolores de cabeza, era súper molesto. Fue hasta la medianoche cuando como la sensación y la experiencia de que esto era un tema más bien de alto riesgo. Digo, claro que el olor a gasolina ya te sugiere que estás en peligro, pero fue en la noche ya con un grupo, además de un equipo muy compacto de personas que estuvieron trabajando de manera muy sigilosa, y aparte era un par de técnicos, que después sabríamos que eran de Pemex, que estaban introduciendo un aparatito. No se conocen los aparatitos de los toques, quizás les han tocado las ferias. Bueno, estos aparatitos lo estaban introduciendo a un agujero, en los agujeros en el alcantarillado. Y, otra de las personas sujetaba un aparato con un medidor. Y yo estaba como, en realidad como, no, nadie sabía que era reportera o me reconocía como reportera, pero estaba silenciosamente acompañando a los técnicos en su viaje por las alcantarillas, tratando de elucidar el secreto, cuando veo que estos personajes de Pemex cargando la maquinita, bueno, la aguja se iba al 100% y decía explosímetro. En ese tiempo, nadie más que ellos conocían lo que era un explosímetro. Ni los técnicos del CIAPA, ni los bomberos. En realidad creo que nadie muy bien a bien vio ese aparato. Nosotros al día siguiente salimos a la calle con una noticia de que había gases explosivos en el drenaje y una idea de por dónde podía venir ese gas explosivo apuntando hacia una planta de petróleos mexicanos.
Lo que sucedió esa mañana, apenas estaba el periódico en la calle, es una grandísima explosión. El que un aparato marcara 100% explosividad y que algo explotara, les sonará una tontería, pero para mí fue una absoluta sorpresa. Hay gente que dijo, no, ustedes predijeron que iba a ocurrir la explosión en ningún momento. O sea, poner gases explosivos y decir capum es algo enteramente distinto. Lo que esta explosión provocó es una herida muy, muy grande, entrada en las vidas de miles y miles de personas. Ustedes todavía pueden, aunque han pasado muchísimo tiempo, ustedes todavía pueden sentir esa herida si caminan a Analco y si caminan esa zona. Es una zona que nunca volvió a la vida, que está apagada, que tiene muchos baldíos, que ha tomado mucho tiempo en sanar. Esa explosión dejó a cientos de personas con heridas de por vida, a muchas personas seguramente afectó sus planes de vida, de estudio, de mejora en sus oportunidades, y seguramente afectó a las generaciones que le siguieron. Esta fue otra de esas heridas que dejaron marca en Guadalajara. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ahora, para continuar con nuestra mesa, le damos el uso de la palabra a Vanessa Robles. Ella es también periodista, galardonada, de muchos años también de trayectoria. Hoy compañera nuestra del ITESO, del Centro Universitario para la Dignidad y la Justicia. Adelante, Vanessa. Hola, ¿qué tal? Explotó. Yo, a diferencia de Alejandra Chanik, a quien veía siempre de una manera muy intrépida, a veces en una moto, reporteando, estaba estudiando todavía la carrera de Ciencias de la Comunicación, aquí en el ITESO, y no era tan joven, y lo que pasó fue de tal magnitud que no nos imaginábamos todas las consecuencias y las repercusiones que iba a tener. ¿Cómo fue ese día, el primer día de las explosiones en toda la ciudad? Yo vivía en Tlaquepaque, que está relativamente cerca. Hay que poner en contexto que no había internet, es decir, no existía el internet como ahora existe, que todos tenemos, o muchos, no todos, tenemos una máquina donde nos podemos ir dando cuenta casi en el momento que está pasando. Eso no existía. Toda la información que podíamos tener en ese momento era por la radio, y, si mal no recuerdo, Siglo XXI hizo una edición vespertina del periódico ese día. En el barrio donde yo vivía, que es la colonia Lindavista, en Tlaquepaque, era terrible lo que estaba pasando. La gente estaba muy asustada. No había fake news, por supuesto, pero siempre han existido las fake news porque la gente rumora. Y se decía que las explosiones estaban recorriendo la avenida Río Nilo, en el oriente de Guadalajara, muy cerca de la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social y muy cerca de mi casa, y que venía, ahí viene la explosión, decía la gente, ahí viene la explosión. Y lo que pasó es que es un barrio donde nunca nadie cierra sus comercios. Es un barrio muy comercial, está alrededor de un templo que se llama el Templo de San Alfonso, y la gente le gusta mucho estar en la calle, comer. Pues es el único día, de verdad, que yo vi ese barrio vacío. La gente pasaba en camionetas, tipo pick-up, y le decía a la otra gente, súbete, nos vamos porque explota. Y la gente desconocida de los que iban manejando o conduciendo esos vehículos se subía hasta que el barrio se quedó en un silencio absoluto. Por supuesto, eran rumores, es decir, las fake news existían y siempre han existido, pero no tenían la dimensión ni la magnitud que ahora tienen. Y yo estaba de vacaciones en el periódico también, para colmo de los males. Tenía muchísimas ganas de estar en el lugar y por supuesto no lo podía hacer. Y recuerdo que mi mamá nos obligó, a mi hermana, que sigue de mí, y a mí, yo tendría unos 18 años, a ir a llevar agua y a ser voluntarias en la zona de las explosiones. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues el barrio, por supuesto, lucía como
Alejandra lo ha dicho muy bien, como una herida abierta, como una llaga. Olía a polvo, por supuesto, olía a gasolina y a los pocos días, pues olía a muerte también. A mí me impresionaba muchísimo, por ejemplo, ver cómo las casas donde en ese momento de la explosión estaban habitadas por personas, pues estaban desnudas, encueradas, ¿no? Había baños, por ejemplo, y me daba muchísima tristeza, con los cepillos de dientes todavía puestos en lugares donde antes había unas paredes, ahora había una fosa, es decir, había quedado solamente los hoyitos que tienen los baños para poner los cepillos de dientes. Y bueno, después fue muy rápido todo, tan rápido que una semana después debió renunciar el entonces gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri. Imagínense, ha habido muy pocas ocasiones de renuncias de gobernadores en la historia moderna de México y esta fue una. Imagínense ustedes la magnitud que tuvieron esas explosiones y que siguen teniendo todavía en la vida cotidiana, en la vida común de muchas personas que perdieron a sus familiares, se quedaron lesionadas, perdieron una pierna, un brazo y perdieron también su patrimonio por último. Para mí, que estuve como más bien también como voluntaria en la protesta, de la que después muy poco tuvo que renunciar Guillermo Cosío Vidaurri, fue impactante porque Guadalajara en 1992 era una ciudad apática en general a las manifestaciones políticas y hubo cientos, quizás miles de personas en esa marcha exigiendo la renuncia del gobernador por lo que acababa de ocurrir, que era pues, una catástrofe y que fue, creo, uno de los días más tristes para la ciudad de Guadalajara. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a darle ahora la palabra a José Bautista. Él es académico, profesor, investigador del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social y que también tuvo varias experiencias en torno al caso 22 de abril. Adelante, José. Sí, bueno, yo les voy a comentar sobre mi experiencia. A mí me tocó involucrarme en la conmemoración del 10º aniversario de las explosiones del 22 de abril, pero también estuve dando seguimiento sobre todo a algunos procesos organizativos y lo que me gustaría compartirles es la gran dificultad y complejidad de participar en ambientes políticos cerrados, controlados por el gobierno en aquel entonces. Nada más para comentar del contexto político, se vivía en un sistema fuertemente presidencial. El presidente que tenía un control político muy fuerte. Se vivía también en una época donde el partido hegemónico era el Partido Revolucionario Institucional. El PRI, no había una oposición fuerte y era un contexto también en donde la participación de los ciudadanos de manera autónoma no solamente era muy difícil lograr, sino que se obstaculizaba desde el propio gobierno y a eso me voy a referir. Desde que se dan las explosiones que ocurren el 22 de abril, a los 2 días se crea la Coordinadora de Ciudadanos y Organismos Civiles 22 de abril, que fue promovida e impulsada por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, y también por parte del Cultural Las Calas. Y en esta coordinadora también confluyen varias organizaciones y académicos que, digamos, ofrecen asesoría, ofrecen también apoyo jurídico
y organizativo a los afectados por las explosiones del 22 de abril. Pues al mismo tiempo que se estaba dando el proceso de organización de los afectados, también se empezaron a registrar denuncias de ciudadanos, sobre todo de los damnificados de la calle Gante y Nicolás Bravo, en donde señalaban que eran hostigados, eran vigilados por la policía, y que les dificultaba pues reunirse. Sus reuniones eran vigiladas, eran registradas, y dentro de las primeras demandas que plantean los damnificados al gobernador de ese entonces, Guillermo Cosío Vidaurri, es que no los represente el PRI. Así expresamente le pidieron que los dejaran organizarse de manera independiente. Entonces, hay una organización más o menos espontánea. Es importante mencionar que en una investigación que hicieron Jorge Regalado y Juan Manuel Ramírez Sainz sobre los antecedentes de organización en esa zona, no había grandes antecedentes de organización, era prácticamente inexistente, y los antecedentes estaban vinculados a organizaciones más bien tipo reivindicatorio, por ejemplo, por el transporte público, y algunas experiencias de participación en los procesos electorales impulsados pues, por los partidos políticos, sobre todo, pero no había grandes experiencia de participación en organizaciones. En la zona pues había mucho comercio y eran controlados por una organización, la CROC y la CNOP, ligadas al Partido Revolucionario Institucional. Es importante señalar que el papel del gobierno fue de obstaculizar la participación autónoma de los damnificados, utilizando todos los mecanismos a su alcance, desde la cooptación, la represión. Hubo también momentos de represión a los damnificados que se asentaron en la Plaza de Armas el 1 de mayo. Hubo también fuertes movilizaciones. Justo el 1 de mayo se dan 3 marchas que reunieron a poco más de 7,000 personas. Bueno, eso nos da una idea de la magnitud que cobró la participación de los afectados en esa época. Y también pues todos las trabas que desde el gobierno se implementara para limitar la participación autónoma de los afectados. Es importante también señalar que en ese entonces la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Jalisco fue de las primeras que empezó a tener contacto con los damnificados, con los afectados, y posteriormente entró la Sedesol Federal y hubo una pugna por el control de las personas que se organizaban, y ese conflicto, esa pugna, pues terminó por desplazar a Sedesol local, al grupo de Sedesol local, y les impusieron representantes federales que tenían como encomienda pagar la menor cantidad posible a los damnificados, obstaculizar la organización independiente del gobierno y cooptar a los movimientos. De hecho, gran parte de los recursos económicos que utilizó el patronato, que estuvo dirigido por Gabriel Covarrubias Ibarra, una gran parte del recurso se utilizó para comprar a los dirigentes, para impedir que
que estos se organizaran de manera independiente para dividir a las organizaciones. Entonces, la participación pues se da en ese contexto, ¿no?, de obstaculización, de división, de represión de parte del gobierno, y no obstante todos esos obstáculos que se fueron presentando en el proceso, pues los damnificados lograntes reivindicaciones y cumplieron una parte importante de sus demandas. Pero, y ya con este término, es importante también destacar dos cosas. Una es que queda en evidencia que el Estado de Jalisco no va con un sistema de protección civil, digamos, organizado y bien equipado. Y dos, que las demandas de los damnificados estuvieron muy centradas en sus reivindicaciones inmediatas y no plantearon cuestiones más amplias relacionadas con la ciudad, con la participación pues, democrática, sino que estuvieron muy limitadas a la afectación que sufrieron. Muchas gracias, José. Le damos ahora la voz a Juan La Rosa, compañero también de ITESO, colega, que está en el Departamento de Estudios Socioculturales en ITESO, que también ha tenido sus experiencias sobre el 22 de abril. Adelante, Juan. Muchas gracias. Saludos a todos los que están participando por acá. Y bueno, a mí, digamos, tenía 13 años cuando fueron las explosiones del 22 de abril. Tengo recuerdos de lo que pasó. Me acuerdo haber ido a dejar algunos víveres como voluntario con mi familia, pero hoy de los que le quisiera hablar es del trabajo que he hecho en los últimos años, y tiene que ver con que lo que me dedico, una de las cosas que me dedico a estudiar es el periodismo. Entonces, lo que un día me interesó hacer fue leerme los periódicos o las ediciones del 22 de abril, desde que fueron las explosiones. Entonces, lo que hice fue leer los periódicos cada 22 de abril después de que pasaron las explosiones, para ver cómo es que los periodistas locales estaban conmemorando y, por tanto, recordando las explosiones del 22 de abril, ¿no? Entonces, digamos, el enfoque que hice de mi trabajo es desde la memoria colectiva, y el acto social de recordar es lo que construye la memoria de una comunidad. Y entonces, mientras haya quien recuerde las explosiones, aunque ya incluso hayan muerto los que la vivieron, en ese momento va a seguir existiendo la memoria colectiva. Y dentro de ese entramado tan complejo que es la memoria colectiva, los periodistas juegan un papel muy importante. Tradicionalmente pensamos a los periodistas como quienes crean información, o los pensamos como el cuarto poder o el perro guardián de la democracia, y sin duda esas son funciones muy importantes de los periodistas. Pero el periodismo también cumple muchísimas funciones culturales, y una de esas es la de generar memoria. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo pude observar es que año con año los periodistas, independientemente de qué periódico estaban publicando o no, crearon un rito, ¿no? Y entonces todos los años, para conmemorar las explosiones, regresaron al barrio de Analco, donde fue la mayor parte de la destrucción, y primero presenciaron las misas conmemorativas. Se metieron a las misas y fueron parte de esas misas y las narraban en sus crónicas. Después marcharon junto con los asistentes a las marchas silenciosas que iban desde las iglesias hasta el centro de la ciudad, y los periodistas hacían esa caminata. También constataron después las transformaciones urbanas, es decir, después de esas caminatas regresaban al barrio otra vez y peinaban el barrio y veían cómo una calle empezaba a mejorar, o cómo se había construido, cómo se había llenado de asfalto el lugar, ¿no? Y luego finalmente conversaban con los sobrevivientes y con las víctimas, ¿no? Entonces los periodistas, en este caso, más que información,
se convertían parte de las personas que estaban generando esa memoria colectiva y recordando lo que había pasado. Y ella en las notas en específico me llamó mucho la atención que utilizaban mucho el concepto de cuerpo humano para poder construir sus notas. Los primeros años era muy evidente que los cuerpos humanos eran el símbolo de decir, bueno, el número de muertos, el número de heridos, ¿no? Pero después surgió lo que en el artículo llamo como el cuerpo mnemónico, ¿no? Que es que dentro de los cuerpos de las víctimas estaba la memoria colectiva, ¿no? Y ahí hay una cita muy importante en una entrevista que hizo Juan Carlos Núñez, en donde Ana Lilia Guzmán dice, ¿cómo lo vamos a olvidar? Las explosiones si las vivimos a diario. Yo me despierto y necesito un aparato para caminar. Si voy a bañarme necesito una silla. Estando despierta no puedo olvidarlo. Me gustaría, pero no puedo. Y después, pasados los años, los periodistas empezaron a utilizar otra metáfora como el cuerpo urbano social que no puede olvidar. El cuerpo que está herido y una herida que sigue abierta y sangrante, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Bueno, lo primero es que los periodistas se convierten en personas que recuerdan con tristeza la voz de las víctimas y de la ciudad. Y además que los periodistas, junto con las víctimas y vecinos, recuerdan año con año que no ha habido justicia, ¿no? Y esto ha dejado, digamos, todo esto es una muestra de cómo el conflicto sigue en una zona liminal. Y con esto quisiera cerrar, y tiene que ver con una teoría que viene desde la antropología, en donde dice que cuando hay una catástrofe en una comunidad, hay tres momentos. El primero es el momento de la transición, de la separación, perdón, que es cuando hay una ruptura en el tejido social que crea, digamos, muerte, destrucción e incredulidad entre las personas. Después viene una segunda etapa liminal, en donde la herida aún está abierta, y es cuando la incertidumbre y la ira alteran el orden social y los valores sociales están siendo debatidos y reconstruidos. Y finalmente viene una tercera etapa, que es una reforma de la sociedad, con una renovación de sus valores sociales y un compromiso por continuar con la vida como grupo. El problema y lo que los periodistas muestran y lo que esta investigación muestra es que tanto los periodistas como la sociedad seguimos en una zona liminal, es decir, se sigue hablando de las explosiones del 22 de abril como una herida abierta, porque no ha habido justicia, no ha habido reparación del daño. Y hasta que eso no ocurra, podremos como comunidad pasar a esa tercera etapa. Por eso me parece muy importante seguir recordándolo, porque esperemos que algún día podamos conmemorar las explosiones del 22 de abril como una etapa cerrada. Por supuesto, eso nunca lo vamos a olvidar, pero no como una herida que sigue abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Por mi cuenta, Jorge Eufrasio, soy profesor académico investigador del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO. Y bueno, mi experiencia que les voy a contar tiene que ver con mi relación de casi 4 años con la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, que tiene la particularidad de juntar a un grupo de lesionados, hoy no más allá de 60 y sus familias, y que bueno, me gustaría plantearlo digamos, en un horizonte de 28 años de lucha que ha tenido. Al respecto, imagínense ustedes que un día cualquiera salen de su casa, van a visitar un amigo, salen a tomarse un café, van a ir a trabajar, etcétera, y de repente empiezan a escuchar estruendos a su alrededor, un estallido muy fuerte, ¿no? Que es ensordecedor, y que digamos una de las primeras consecuencias de eso es, ven que se levanta una nube inmensa de polvo, que no deja ver nada, pero que sí deja pasar sonidos alrededor, que significan más bien quejidos, pedidos de socorro, de ayuda de las personas que están ahí, y que cuando esta primera niebla de polvo se disipa, lo primero que podemos ver es algo muchísimo peor, que es finalmente casas destrozadas, calles abiertas, coches destruidos, desafortunadamente muchas personas heridas y aún más desafortunado las personas muertas. Pero imagínense además que en ese sentido, al tocarles a ustedes vivirlo, se dan cuenta en esos primeros momentos que han perdido una pierna, que han perdido un brazo, o que incluso
despertaron en un hospital sin saber qué fue exactamente lo que les pasó, pero que se dan cuenta que no pueden mover una parte de su cuerpo, o que incluso están aquejados de tal grado de dolores que ni siquiera pueden focalizarlos. Entonces, imagínense, esto fue exactamente lo que vivieron los lesionados del 22 de abril de 1992. Ahora, imagínense que ese es el inicio de un camino muy doloroso que hasta hoy tiene 28 años. Imagínense, por lo tanto, que ustedes están ante una situación muy grave de manera personal y de manera familiar, ¿no? Y que no reciben, digamos, las ayudas adecuadas a partir de los distintos programas, pero que además de eso, y que hoy podemos hablarlo a 28 años, de una serie de condiciones que nos llevan a pensar en sensaciones de desdén, de negligencia y de desatención por parte de las instituciones del Estado. Eso obviamente fue y también ha sido lo que han vivido los lesionados del 22 de abril. Que, digamos, ante el abandono del Estado mexicano, ¿no? Lo que lograron hacer fue juntarse, entender ese dolor colectivo que había entre todos ellos, que sobrepasaba el nivel de lo físico, para crear precisamente, un poco después de un año de las explosiones de 1992, la Asociación 22 de abril en Guadalajara C, que quedó en concreto confirmada el 4 de mayo de 1993. A partir de ahí, digamos, hay todo un camino en el cual que hay que entender las instituciones del Estado, el Estado mexicano, tenía mucha prisa en cerrar el caso, tenía mucha prisa en finiquitar a los damnificados, aunque eso significara, y que efectivamente significó a partir del patronato, cantidades irrisorias, ¿no? Y por supuesto, estaba muy apresurado por querer cerrar el tema en términos de debate público, ¿no? Todo este contexto llevó a que estas personas, los asociados ya a partir de 1993, empezaran en un ciclo de dolor y de aprendizaje. De aprendizaje porque empezaron a entender que era necesario hacer oficios, saber negociar, saber acercarse a los funcionarios, saberse acercar a las instancias de gobierno, saber trabajar de la mano, pero a la vez también un aprendizaje en términos de saber manifestarse, saber protestar, salir a las calles en términos de sus demandas. Digamos que hay ciertos casos simbólicos al respecto que hay que recordar. Tiene que ver con que en varias ocasiones tuvieron que dormir dentro del Congreso del Estado de Jalisco para impulsar sus demandas. En alguna ocasión también después del año 2000 tuvieron que estar acampando fuera de la torre de Pemex durante 15 días para obligar a Petróleos Mexicanos, por su responsabilidad en los hechos, a que ingresara millones de pesos a un fideicomiso que hoy tienen los lesionados y del cual dependen en parte sus pensiones mensuales, pero que desafortunadamente este fideicomiso hoy, no todos los lesionados están dentro de él y también no tiene la vida asegurada. Hoy se calcula alrededor de solo 5 años lo que tiene. También, por otro lado, estuvieron 30 días viviendo dentro del Palacio de Gobierno de Jalisco, buscando que el gobernador en aquel momento, Francisco Ramírez Acuña, escuchara sus demandas, algo que nunca hizo, e incluso encadenados en la Plaza de Armas, en el kiosco, con el anterior gobernador Aristóteles Sandoval, precisamente para que resolviera uno de los temas centrales, que es el acceso a la salud. Creo yo, es de mi entender, que no hay causa más justa que la que ellos tienen, y que podríamos resumir en 2 puntos fundamentales, 2 conjuntos de demandas, podría yo decirlo. La primera, que tiene que ver con servicios de salud integral, que significan consultas, medicamentos, prótesis y cirugías. Y un segundo conjunto de demandas que tiene que ver con el fideicomiso y que es la pensión mensual vitalicia, que como les dije, esto no está asegurado y que no todos los lesionados están dentro de ese fideicomiso. Por lo tanto, hay una deuda muy grande al respecto, ¿no? Entonces, no podemos pensar que estas personas lo que están pidiendo es limosna o una dádiva. Yo creo que lo que hay que entender es que están exigiendo la responsabilidad política de las instituciones, bajo un principio básico y fundamental que es proveer de seguridad y protección a las personas. Y particularmente sobre los lesionados, lo que tiene que ver con la reparación de daños, lo más que se pueda, pues las discapacidades no se quitan, ¿no? Y por el otro lado, que obviamente
lo que puede ofrecer el Estado permita, digamos, reparar en cierto sentido los proyectos de vida de estas personas, o que ellos tengan la oportunidad de reconstruir esas posibilidades de una trayectoria que desafortunadamente aquel miércoles aciago quedó sesgado. Ha pasado muchas cosas, han tenido muchas trabas burocráticas, sin lugar a dudas, pero yo creo que uno de los elementos más importantes que es necesario resaltar es cómo también ha habido funcionarios, no digo todos, ¿no? Afortunadamente no todos, en los cuales también los han engañado y los han menospreciado. Yo creo que en esa perspectiva, y se los digo de verdad de una manera muy sincera, a mí me ha tocado vivirlo, yo lo he visto y por lo tanto, en otras palabras, nadie me lo puede contar. Yo lo he vivido con ellos. En particular, quisiera destacar sobre este punto que hace un año, precisamente hace un año, en torno a la conmemoración número 27 del 22 de abril, el actual gobierno del Estado dijo, textualmente, que se acababa de una vez por todas la lucha en contra del gobierno por parte de los lesionados del 22 de abril. Y que eso significaba que iba a dar resolución a todos y cada una de las demandas que estaban pendientes por parte de la asociación y de los lesionados, ¿no? Esto, para la gente, fue un elemento sumamente emocional, causó mucha felicidad, algunos de ellos hasta las lágrimas, porque veían a un gobernante que lo que no habían hecho otros lo estaba haciendo en un acto conmemorativo, públicamente comprometerse a resolver todas las problemáticas de los lesionados. Desafortunadamente, y aunque dijo que se iba a cumplir eso en términos de un año, que se cumple ya, desafortunadamente solo uno de esos elementos se ha cumplido, que es la carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que desafortunadamente también señala uno de los elementos que es quizás el menos importante para la lucha de los lesionados. Ellos están fijados, tienen fija su mente en que necesitan resolver cuestiones de manera inmediata, como es efectivamente la atención a la salud y el fideicomiso, es decir, su pensión mensual vitalicia. Mientras que la carta no le significa en este momento una prioridad. Entonces quedan otros puntos, además tengo que agregar, sí, reconociendo efectivamente el ingreso de $1 millón por parte del gobierno del Estado al fideicomiso, pero todo lo demás que tiene que ver con atención de la salud y especialmente los medicamentos, que se cumplan todos y cada uno de ellos que necesitan todos los lesionados para tener o paliar, digámoslo así, sus enfermedades y sus dolencias. Esto no se ha cumplido, aunque también debo de reconocer el esfuerzo que se ha hecho en estas semanas en las que vivimos de pandemia, que se les ha llevado estos medicamentos a cada uno de los lesionados, pero desafortunadamente incompletos, y que hay muchas deudas respecto al fideicomiso. Entonces, a mi parecer, y debido a estas experiencias que he tenido con la Asociación 22 de abril, es que más que pensarlo como una memoria colectiva de Guadalajara, lo pienso efectivamente como una herida abierta, especialmente como una lesión moral para quienes lo sufrieron más directamente, para quienes lo siguen sufriendo, y que creo que es necesario hacer un esfuerzo para visibilizar esto que está ocurriendo. Es decir, tenemos algo que está vivo allá afuera, ¿no? Y que es representado por los lesionados y sus experiencias, sus demandas, sus protestas, que están allá afuera esperando respuestas, ¿no? Para sus necesidades inmediatas, y que creo que es necesario ayudarlos a visibilizarlo, ¿no? Entonces, a eso me he dedicado yo estos últimos años, y digamos, lo que quería era transmitir esa experiencia para que se sepa que el tema, lejos de que las explosiones ocurrieron a 28 años, tiene mucha actualidad, y que esa se vive a partir de quienes en sus dolencias siguen buscando respuestas. Entonces, me parece que con esto podemos cerrar la mesa. Hemos planteado un contexto general de cubrir una serie de cosas que han pasado en 28 años con relación a este tema, a este problema vivo, y que por lo tanto era necesario hacer, digamos, una exposición que llegue al público, que llegue a ustedes, que conozcan la información. Les recomiendo, por lo tanto, ingresar a nuestras redes sociales en ITESO, que están en todo momento durante esta semana del 22 de abril,
estarán transmitiendo diversos contenidos, diversas informaciones sobre el caso, y que los invito, por lo tanto, a que lo consulten, que se enteren y que en la medida de lo posible incluso participen en la resolución de estas cuestiones. Por mi parte, por la parte de todos, les agradezco a todos su participación en esta mesa y a ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias.